Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, oh. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes. Hoy compartiremos nuestra clase de Ven, Sígueme, pero al mismo tiempo quiero comentarles que estamos en el país del Perú. Estamos con todos nuestros hermanos de Perú durante toda esta semana, desde el día de ayer, sábado, y toda esta semana estaremos compartiendo, como lo estamos hoy, con los hermanos de Lima, con los hermanos de Cusco, y compartiremos también con los hermanos de Arequipa, bueno, y con algunos hermanos de otras ciudades que viajarán por todo el país. Hoy, domingo, estaremos con la estaca Mayorazgo, con las estacas vecinas también de Mayorazgo, desde las 4:30 de la tarde, en charlas en el Centro de Estaca Mayorazgo en Lima, Perú. El día jueves tenemos una charla especial a las 7 de la noche en la ciudad de Cusco, en el Centro de Estaca Ciudad Cusco, con todos los hermanos de las dos estacas que asisten o que pertenecen a esta hermosa ciudad de Cusco. Así que mis amados hermanos y hermanas, quiero invitarles a que vean esta clase, pero que sepan que la estamos pasando muy bien en este hermoso país. Y compartiremos esta semana la clase de Primera de Samuel, los capítulos 8 al 10, nos dice el manual, 13 y 15 al 18. El título de la clase en el manual, de Jehová es la batalla. La estudiaremos entonces desde el día de mañana 13 hasta el próximo domingo 19 de junio. Y esta clase me encanta, mis amados hermanos y hermanas, porque habla de muchas cosas, pero habla también de ese deseo desmedido que tenemos todos los seres humanos de, en muchas ocasiones de nuestra vida, dejarnos guiar por otras cosas y no por el evangelio de nuestro Salvador, no por su ley, no por su amor, no por sus normas. Me gustaría que recordáramos cuántas veces Dios ha peleado las batallas por nosotros. Las ha peleado a nuestro lado. Ha puesto poderes sobrenaturales, divinos, a nuestro servicio y al servicio de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por eso yo quisiera iniciar esta clase el día de hoy con todos ustedes haciéndoles una pregunta. ¿Cómo Dios los ha librado de sus Goliaths personales? ¿Cómo Dios ha enfrentado esas batallas con ustedes? Porque todos hemos pasado por ellas. Me gustaría muchísimo que pudieran dejar sus comentarios aquí abajo en la clase. Si estás viendo la clase ahora en vivo, deja tu comentario. Si la vuelves a ver entre semana, vuelve a colocar un comentario de lo que sientas sobre esto. ¿Cómo Dios te ha librado de tus Goliaths personales? Y en cualquier momento que veas esta clase, deja tu comentario para que todos nos nutramos en esta clase. Y ahora, veamos el contexto de todo esto. Vamos a hablar del libro de Samuel. La semana pasada hablamos de el nacimiento de Samuel, de Primera de Samuel del 1 al 3. Hoy vamos a hacer un énfasis especial en el capítulo 8. Y podríamos decir que este libro de Primera de Samuel se centra en cómo Israel tuvo un Dios, pero también cómo querían despreciar a ese Dios. Y entonces reclamaron a fuerza, a grito herido, podríamos decirlo, con vehemencia. Podemos ver también cómo el Señor
sabe estas cosas. Me impresiona ver cómo Jacob en el libro de Mormón relata la vida de los israelitas en el Antiguo Testamento. Y dice algo que es muy interesante. En el segundo libro de Nefi, en el capítulo 10, en el versículo 14, encontramos lo siguiente que nos dice Jacob. Porque quien levante rey contra mí, perecerá. Pues yo, el Señor, el Rey de los cielos, seré su rey, y eternamente seré una luz para aquellos que oigan mis palabras. Me encanta ver cómo Jacob en estas escrituras nos expresa las palabras de Dios. Yo, el Señor, el Rey de los cielos, seré su rey. Ese es un llamado colectivo para toda la iglesia, pero también para nosotros. Y eternamente seré una luz para aquellos que oigan mis palabras. Personalmente, mis amados hermanos y hermanas, no necesito más rey que al Rey de Israel. Sí, a nuestro Salvador Jesucristo. Él es el Rey de esta tierra. Es quien dirige esta obra. Y yo personalmente no necesito más rey, pero los hijos de Israel pedían a gritos, con mucha fuerza, al profeta del Señor que les diera un rey. Y entonces vemos esta historia justamente en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Vemos lo siguiente. Y le dijeron los israelitas a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y le pareció mal a Samuel cuando dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Me encantan los siguientes versículos, porque entonces viene el sentimiento de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo amoroso, pero entendiendo y sintiéndose triste seguramente por esta reacción. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, y me han abandonado y han servido a dioses ajenos. Si hacen esto también contigo. Y ahora, pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y declárales cuál será el proceder del rey que reine sobre ellos. Y entonces Samuel viene y le enseña al pueblo todas estas cosas. Antes de hablar un poco acerca de esto, los hijos de Samuel se llamaban Joel y Abías. Y parece que no siguieron las sendas de su padre Samuel. Es increíble cuando encontramos estos relatos en la Biblia y en las Escrituras de cómo buenos padres tuvieron hijos que no siguieron su camino. Entonces a veces pienso mucho en nosotros, hermanos y hermanas, que a veces nos entristecemos porque nuestros hijos se desvían y no siguen el camino que nosotros les indicamos o que nosotros les hemos mostrado, que es el camino del Evangelio. Pero también reflexiono en algo. Nosotros debemos ser pacientes, porque nuestros hijos algún día también toman decisiones. Y cuando toman esas decisiones, se hacen responsables de ellas delante de Dios. Ojalá que con nuestras oraciones y con el deseo de los corazones y el sentimiento que Dios coloque en nuestros hijos, si alguno de nosotros tiene un hijo que se ha apartado de la vía, pueda volver de nuevo al redil. Nunca debemos perder la esperanza como padres en Sión y como hijos de Dios a los que Él nos ha confiado tanta responsabilidad. Este mensaje tal vez lo dejo aquí porque es un mensaje que creo que más de tristeza, en el caso de Samuel, es más de esperanza para nosotros. A veces hombres especiales como profetas del Señor, Samuel, Leí, Alma y otros, tuvieron dificultades con sus hijos. Tuvieron que enfrentarse a cosas dolorosas. A veces que nuestros hijos abandonen el camino se hace más difícil
que una enfermedad o cualquier otra aflicción. Así que un saludo y un abrazo de esperanza para todos aquellos entre nosotros que estemos sufriendo por algo similar. Que este sea un mensaje de esperanza. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, Samuel le explicó al pueblo por qué no era conveniente tener un rey. Pero miremos lo que ellos contestan. En el versículo 19 y 20, ellos son enfáticos. Han tomado una decisión. ¿Y saben? A veces nosotros como hijos de Dios tomamos decisiones que creemos que son radicales y nos sentimos expertos o sabios, aún cuando Dios mismo a través de sus líderes nos dicen que lo que estamos decidiendo es mal. Nosotros igual queremos seguir con énfasis, con fuerza, diciendo no, yo quiero hacer esto. Entonces el pueblo le contesta a Samuel, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Imagínense esto, hermanos. El profeta del Señor hablando, pero el pueblo diciendo, no, no queremos hacer lo que tú nos dices. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y aquí hay algo interesante, mis amados hermanos y hermanas. Ser como todas las naciones. Este pueblo dice, y nosotros seremos como todas las naciones. Hay un mandato especial de nuestro Padre Celestial en todo el Evangelio, expreso en todo el Evangelio de manera implícita y muchas veces explícita, ser como Cristo. Pero yo personalmente debo decidir ser como Cristo o ser como el mundo. Es interesante ver cómo el pueblo de Israel dice, no, sino que nosotros seremos como todas las naciones del mundo. A veces, mis amados hermanos, y lo dije hace pocos días en un club de lectura, somos personas comunes. De hecho, como dijo un buen hermano, bastante comunes. Pero hay una cosa que nos hace extraordinarios. Y no viene de nosotros, es una herencia divina. Somos hijos de Dios. Entonces, a veces, sabiendo y teniendo ese conocimiento de que somos hijos de Dios, y tal vez al mundo le podamos parecer personas bastante comunes, pero no lo somos así para Dios. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y su mandato es, puede ser común, puede ser uno más en un mundo gigante lleno de habitantes, pero eres mi hijo, así que no puedes ser como el mundo, ni querer ser como el mundo. ¿Por qué creen, hermanos y hermanas, que a veces queremos emular las cosas del mundo? ¿Por qué piensan que a veces queremos seguirlas? En lugar de tomar el consejo de Dios, queremos parecernos al mundo, en nuestros actos, en nuestras formas, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestra forma de ser. Es increíble que estas cosas pasen, pero más increíble que el pueblo de Israel haya solicitado ser como las otras naciones y que nosotros, viendo estas lecturas, estudiando estas historias, aún deseemos ser como el mundo y no como Cristo. ¿Por qué creen que pasan estas cosas? Me gustaría también saber sus comentarios. Mis amados hermanos y hermanas, con esta introducción que tiene que ver con todo este libro de Samuel, ¿por qué ellos querían un rey y por qué desecharon al Rey de los cielos? Les doy la bienvenida a este salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor, su amigo Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Bienvenidos. Para continuar, quisiera como hacer una nota. Vamos a colocar aquí como arriba una nota.
para que la tengamos en cuenta, mis amados hermanos y hermanas. A veces Dios nos da lo que queremos porque se lo pedimos, aunque eso no sea lo que necesitamos. Y ustedes podrán decir, ¿cómo así? O sea, ¿Dios se somete a nuestra voluntad? No. Solo que insistimos tanto en algo y Él toma eso para darnos lecciones. Muchas veces lo que pedimos, que es lo que queremos, no es lo que necesitamos. Y entonces recibimos lecciones, en la mayoría de los casos dolorosas, para que entendamos que estamos en las manos de Dios y que Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos y lo que es mejor para nosotros, y que su guía para cada uno de nosotros es un lugar seguro. Quiero dejar esa nota ahí para que recordemos esto, porque con tristeza muchas veces estamos pidiendo cosas que no debemos. Tal vez les haya pasado a ustedes, a ti hermana, a ti hermano, que sientas en tu corazón en este momento, sí, a veces he pedido lo que no debía. Y eso significa, mis amados hermanos y hermanas, algo que es claro, y es que no tenemos el Espíritu. Quiero compartir con ustedes una pequeña historia personal, con mucho respeto. Cuando era misionero, hace muchos años, toda la zona nos reunimos y decidimos qué íbamos a hacer. Pensamos, ¿qué vamos a hacer en este día de preparación? Entonces decidimos, la zona estaba ubicada en un lugar de aquí de Bogotá que se llama Suba. Entonces toda esa zona se reunió y decidimos ir a un pueblo cercano, un lugar muy hermoso que se llama Cota, cerca de Suba, y nos fuimos hasta allá. Y alguien dijo que ahí en Cota podríamos escalar una montaña y ver desde allá una vista hermosa. Yo recordé que en el manual blanco que teníamos los misioneros, que le llamábamos como la Biblia Blanca, donde estaban todas las instrucciones de lo que debíamos hacer, decía que no debíamos escalar montañas. Pero pensé, es una caminata, es una pequeña montaña, no creo que vaya a suceder gran cosa. Así que yo hice como que no había recordado ese pensamiento que Dios me estaba dando en ese momento. Subimos la montaña y aún en medio de la subida, escalando, hubo un momento que sentí un terror terrible. Uno de esos momentos en la vida en que uno siente que la muerte está muy cerca. 10, 12, 15 misioneros estábamos subiendo una montaña y estuvimos en una situación de peligro aún para nuestras vidas. Adicional, al otro día amanecimos muy mal. Las quemaduras del sol en nuestra piel decían que el Señor no había estado de acuerdo con nuestro viaje, con nuestra aventura, que estábamos en desobediencia. De hecho, pasaron 1 o 2 días que no pudimos trabajar en la obra porque estábamos enfermos de quemaduras muy fuertes en la piel. ¿Qué lección saco yo personal de todo esto? ¿Era lo que queríamos? Sí. ¿Era lo que Dios quería que hiciéramos? No. ¿Lo permitió? Sí. Y nosotros sufrimos las consecuencias. Hoy, después de casi más de 30 años que pasó esa situación, todavía recuerdo y aprendí una lección. No puedo hacerme el tonto, discúlpenme la expresión, pensar, voy a hacer que no recuerdo los mandamientos de Dios. No puedo jugar con eso. Y este es un llamado para todos, mis amados hermanos y hermanas. Esa narrativa debe ser clara. ¿Qué quiero yo? Versus ¿qué quiere Dios? Y entonces cuando lo pongo en esa balanza puedo saber cuál es su voluntad. Me encanta ver cómo el Señor le dice a Samuel, ya me despreciaron. Es claro que no me quieren y no quieren hacer lo que yo les mando a través de ti. Entonces, miren lo que dice en estos versículos 21 y 22 de este capítulo 8 de Primera de Samuel, como el Señor colocando una sentencia sobre lo que ellos habían pedido. Y oyó Samuel todas las palabras
del pueblo y las dijo a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel: regrese cada uno a su ciudad. ¿Es lo que ellos querían? Sí. ¿Es lo que Dios quería? No. ¿Lo permitió Dios? Sí, para que aprendieran lecciones y sufrieron las consecuencias. Tendrían rey, el Señor y su profeta escucharían la voz del pueblo y les darían lo que ellos querían. ¡Qué gran lección! Ahora, mirando esta lección, entonces llegamos a la vida de dos grandes hombres, de Saúl y David. Entonces Samuel empieza a buscar un rey y el Señor lo inspira para que encuentre a Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. De hecho, la tribu tal vez más pequeña de Israel, una tribu que no podría pensarse que saliera un rey de ahí, pero así fue. La descripción física es interesante y tenía él un hijo, Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto, como hemos sido todos nosotros en nuestra juventud, jóvenes y apuestos. Entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. Seguramente que fue el caso de algunos de nosotros en nuestra juventud, nos sentimos de esa manera, no había otro más apuesto que nosotros. A veces nos decimos eso. En el caso de Saúl parece que sí era una realidad. En todo Israel no había otro más apuesto que él. Y dice, miren esto tan interesante, de hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Bueno, eso en mi caso sí no me pasaba. Yo no era el más alto de toda mi estaca, ni de la iglesia. No creo que en ninguna parte haya sido el más alto, de hecho. Joven, guapo, apuesto y alto, fuerte. Qué interesante. Entonces, a Saúl se le pierden unas asnas y a su padre se les pierden unas asnas y él sale a buscarlas. Y el Señor entonces lo llama por profecía, como hace el Señor por profecía y revelación actuar en esta iglesia para hacer llamamientos. De la misma manera el Señor lo hace. Y en este mismo capítulo 9, en los versículos 15 al 17, nos dice cómo es el llamado. Un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, qué hermoso, esto me parece hermoso, cómo el Señor puede hablar a sus siervos por revelación, de una u otra manera. A veces lo sentiremos claro, a veces por un sentimiento. Pero en la medida en que un líder esté en línea, en armonía con Dios, puede recibir revelación y profecía de él para desempeñar su llamamiento. En este caso, el profeta del Señor para llamar a un rey. El Señor le dice, versículo 16, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Pues yo he visto a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces, con este jovencito pasa algo que es posible que nos haya pasado a nosotros en algún momento de nuestra vida. Saúl es llamado, pero se esconde. Cuando Samuel pide que lo traigan, Saúl se esconde. Y entonces lo tienen que ir a sacar. O sea, Samuel dice, está en tal lugar y lo tienen que ir a sacar de allá y lo traen. Él no quiere aceptar, no porque no acepte la voluntad del Señor, sino porque seguramente se siente menos. Y en la historia de Saúl vemos que efectivamente algunos no lo aceptaron. Algunos con insolencia hablaban de Saúl, como, ¿cómo puede ¿De dónde salió? Muchas veces también, hermanos y hermanas, nos pasa esto. Uno, nos da miedo recibir asignaciones. Un buen obispo, un buen presidente destaca, un buen líder nos extiende una responsabilidad a través de un llamamiento o una asignación.
Y nosotros nos escondemos, como no queriendo ser vistos. Siempre he sentido esto. Cuando un líder me habla para un llamamiento, es porque el Señor me está hablando y me vio desde los cielos. Entonces siempre he tomado esto de manera personal como gracias por fijarte en mí. Siempre le digo eso a mi Padre Celestial en las oraciones. Pensé que te habías olvidado de mí, pero gracias por demostrarme que siempre estoy presente para ti. Y gracias por llamarme, al llamamiento que sea. Siempre lo he pensado de esa manera. Pero también hay algo cierto, que aunque nos escondamos, no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Así espera el Señor, que nuestra luz alumbre al mundo y los hombres y las mujeres vean nuestra luz, vean nuestras obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. También en muchas ocasiones pasa que tenemos miedo porque sabemos que las personas tienen cosas contra nosotros. Tal vez vemos muchas debilidades en nosotros mismos y sabemos que las personas también las ven. Y en esta historia hay insolencia, una falta de respeto, como puede suceder en este tiempo. ¿Acaso a veces no oímos cosas en nuestras capillas, en nuestros edificios como ¿por qué ese hermano fue llamado a ser obispo? ¿O por qué esa hermana fue llamada a ser líder o presidenta de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes, de la primaria, qué sé yo? Algún llamamiento que recibió alguien, un jovencito, una jovencita. ¿Por qué ese? Entonces hay insolencia de nuestra parte. Hemos sabido incluso de personas que han levantado la mano contra apóstoles del Señor o contra profetas. Cuando se pide que los sostengan, hay personas que levantan su mano y dicen, no estoy de acuerdo. Tendrán sus razones, las respetamos. Pero tal vez algún día nosotros nos hayamos sentido como Saúl, no aceptados, no adecuados, no suficientes para un llamamiento. Creo que, de hecho, en el corazón, cada ser humano, cada hijo de Dios debe sentirse no suficiente para cualquier cosa que Dios lo llame. Pero ese es un problema personal. Yo no soy quien digo si alguien es suficiente o no, o por qué razón tendrían que llamar a este. Debo aceptar y debo sostener. El Señor entonces toma a Saúl y hace que prospere por medio de victorias, hace que el pueblo lo ame. Entonces Saúl se convierte en un gran juez y en un gran rey para Israel. Qué hermoso es saber que el Señor, cuando nos llama, aunque nos sintamos pequeños o insuficientes, no adecuados, Él, si hacemos su voluntad, nos prospera. Ahora, ¿qué pasa? Saúl empieza a ser, como en este ciclo trágico del orgullo, después de que Dios lo llama, lo prospera, lo bendice, lo pone como rey, Saúl empieza a hacer cosas indebidas, cosas que no debe hacer. Eso es algo indebido, algo que yo no debo hacer. Y entonces tienen que ir a una batalla y el profeta Samuel no llega. Entonces Saúl dice, no lo podemos esperar más, hagamos los sacrificios, los holocaustos sin que él esté. Pero él no tenía la autoridad para hacerlo. Entonces toma el lugar del líder, toma el lugar del profeta del Señor, y adicional a eso de ofrecer sacrificios y estas cosas, coge de los amalecitas animales, gana la guerra con ellos y coge animales de ellos y los trae para el sacrificio, cuando el Señor le había dado una orden: destruye todas las cosas de los amalecitas. Él dice, no, como estos animales están buenos, están gordos, están bien criados, ¿cómo los desperdiciamos? Vamos a traerlos para sacrificios. Entonces Samuel lo reprende y le dice algo que nosotros podríamos tener como una máxima en nuestra vida. Mejor es obedecer que hacer sacrificios. Samuel le dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia
a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí podríamos hilar muy delgado, o podríamos pensar en muchas cosas, mis amados hermanos y hermanas. Yo pago un diezmo íntegro, solo un ejemplo, pero aborrezco a mis hermanos. No saludo a ningún hermano, critico, murmuro, pero pago un diezmo íntegro. Señor, tú sabes que yo pago un diezmo íntegro, pero no me pidas que ame a tal o a cual. Para el Señor es mejor obedecer. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que el hecho de vivir estrictamente un mandamiento sin tener el amor de Cristo en el corazón. Espero que esto lo podamos extrapolar a muchas otras situaciones, porque a veces, hermanos, nos detenemos en el hacer, y algunos mandamientos se ve cuando los hacemos, pero los que son internos, los que no se ven, como amar a nuestro hermano, en esos no nos fijamos mucho, no nos detenemos en esos, porque finalmente solo yo lo veo. Pero ¿saben una cosa? El Señor también lo ve, y Él sabe si amamos o no, si seguimos ese mandamiento. Lo que sucedió con Saúl tiene un nombre, se llama orgullo. Y el orgullo, como lo hemos aprendido del presidente Benson, y hace poco nos lo repitió Pedro Daniel en el club de lectura, el orgullo es enemistad. Nosotros debemos seguir este ejemplo, ver esta situación de Saúl. Joven, sencillo, hermoso de parecer, alto, fuerte, llamado a ser rey, prosperado, batallas, guerras, triunfos. Y entonces decide hacer cosas porque Él es el rey. Entonces yo ya puedo hacer cosas sin Dios y puedo obedecer o no obedecer los mandamientos que yo decida. Mejor para Dios es la obediencia que los sacrificios. Si nosotros somos obedientes a Dios, iremos poco a poco entendiendo esto. Luego, lógicamente que el Señor debe proveerse un nuevo rey, porque el corazón de Saúl ya no es adecuado para el Señor. El Señor no puede morar en templos impuros, y a ese corazón impuro podríamos decir que se le agrega la siguiente frase: el Señor no puede morar en templos impuros, porque los templos impuros están llenos de orgullo. Y eso es lo que pasaba con Saúl. Así que aparece una nueva figura en escena, y es David. David es elegido como rey, aunque no toma el poder durante algunos años. O sea, es llamado como rey de Israel. Pero el Señor le dice: espera, tu momento. Cuando sea tu momento, entonces serás establecido como un rey. Ahora eres ungido. Eso me hace recordar mucho al templo. En el templo se nos unge para que lleguemos a ser algún día como Dios es, en preparación para ser como Él. A veces nosotros equivocamos las ordenanzas y las cosas de Dios y pensamos como: no, es que ya soy. David pudo haber salido diciendo: esperen un momento, el profeta del Señor vino, ungió aceite en mi cabeza con su cuerno y me ordenó como rey, me apartó como rey, así que desde ya exijo mi lugar y voy a hacer lo que sea. Pero no, David esperó pacientemente. La historia dice que tal vez David es el más poderoso de todos los reyes. Los judíos, el pueblo de Israel, quiere muchísimo a David. Y lo quiere tanto y lo quiso tanto que de hecho en el tiempo del Salvador las personas estaban buscando a un descendiente de David, a un descendiente de esa misma línea, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, descendiente de David, para que fuera su rey. En todas las condiciones, el Salvador cumplió esos requisitos. Era descendiente de David. José, su padre putativo, era descendiente literal de David, cronológicamente. Y si Israel hubiera tenido rey en ese momento y no hubiera tenido a César como rey en el momento del Salvador, José, el padre putativo de Jesucristo, hubiese sido el rey de Israel. Y Jesucristo el príncipe, por tanto, el siguiente en el reinado.
¿Se dan cuenta cómo la inscripción Rey de los Judíos realmente era una realidad? Los que quisieron hacerlo parecer como una broma o como una sátira, realmente estaban proclamando una verdad. Jesucristo era el Rey de los Judíos. Ahora, sabiendo estas cosas, Samuel es mandado a la casa de Isaí a que mire a todos los hijos de Isaí. Y entonces hay algo interesante. El Señor le dice: me ungirás al que yo te diga. Mis amados hermanos y hermanas, porque aún el presidente Nelson, nuestro presidente, nuestro amado profeta, está en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, de la misma manera que su profeta en ese momento, el profeta Samuel, estaba ahí para hacer la voluntad de Dios. Me encanta eso. Me ungirás al que yo te diga, no al que tú creas, porque si fuésemos al que Samuel quería, el primero hubiera sido suficiente y hubiera sido adecuado. Samuel lo ve al primero y dice: este es. Su apariencia externa es fabulosa. Así que, ¿qué más necesita el Señor? Que un hombre fuerte, alto, igual, muy similar a Saúl. Este es, dijo Samuel. Pero el Señor le dice que no se fije en su apariencia externa. Leamos unos versículos de esto y entendamos un poco más la historia directamente en las Escrituras. El Señor le dice a Samuel lo siguiente, versículo 3 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Ahí está el refuerzo del Señor diciendo: es mi voluntad la que se debe hacer, no la tuya. Tú eres mi siervo escogido, pero es mi voluntad la que debes hacer. Escoge al que yo te diga. Y entonces en el versículo 7 hay algo interesante. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque resulta que Eliab, el hijo mayor de Isaí, vino delante de Samuel, y Samuel al verlo dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Inmediatamente cuando lo vio dijo: a este es. Pero el Señor le dijo que no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Busca mirar su corazón. Hermanos y hermanas que servimos en la obra, tal vez algunos con llamamientos para poder seleccionar a hijos de Dios que sirvan en otras asignaciones, tengamos en cuenta estas cosas. A veces miramos por apariencia, por sentimientos personales, por gustos personales, pero el Señor mira lo que está en el corazón. Otros mirarán lo que está delante, pero el Señor mira lo que está en el corazón. Nosotros deberíamos esforzarnos por entender qué es lo que quiere el Señor y ser la clase de personas que cuando el Señor mire el corazón de ellas, nos encuentre a nosotros dispuestos. Me gusta algo que dice Pepe, nuestro amado Pepe Valle, y lo ha repetido muchas veces en clases y en club de lectura en los que hemos compartido. Somos lo que el Señor tiene. Tal vez a veces Él pensará y nos mirará y dirá: bueno, pero ¿qué hago? Es lo que tengo. Hermanos y hermanas, aunque eso fuese así, el Señor nos habilita a cada uno de nosotros para ser instrumentos poderosos en sus manos. Y aunque a veces se decepcione, como nos ha enseñado Pepe, también el Señor se emociona y se goza en que nosotros le podamos servir. Ahora, pasando esto, entonces aparece un personaje que es tan nombrado, que es universalmente conocido: Goliat. Aparece un Goliat, un Goliat que prueba el valor de David, como los Goliat que aparecen en nuestra vida, que prueban nuestro valor. Es un gigante, su apariencia es terrible, su armadura pesa cientos de libras, su lanza pesa 15 libras, la punta de su lanza pesa otras 15 libras, es un guerrero, es alguien establecido para ser un defensor de su pueblo, de los filisteos.
Este gigante se atreve permanentemente a criticar, a menospreciar al pueblo de Israel y a escupir, de acuerdo a su creencia, al Dios de Israel. Para él no valía nada, solo valía su fuerza. Todo esto me hace recordar un poco la comparación con Sansón. Creo que Goliat, en esencia, es como un Sansón, que creen que su fuerza es lo que les da su poder. A diferencia de David, si lo hacemos en comparación, David sabía que su fuerza no era su poder. Su fuerza y su poder eran los convenios que tenía hechos con el Señor. Por eso, David se para frente a Saúl y le dice: el Señor me ha librado a mí de muchas cosas y también me librará de las manos de este filisteo. No porque yo sea fuerte, no porque yo sea grande, tal vez no soy el adecuado, pero es que todo aquel que cumple los mandamientos de Jehová, de Jesucristo, recibe la promesa de que puede vencer cualquier obstáculo, cualquier Goliat que se le presente. De hecho, David lo dice: yo he vencido al oso y al león cuando han querido comerse mis ovejas. ¿Por qué no lo hará el Señor ahora con este filisteo? También me librará de las manos de este filisteo. A David literalmente no le importaba que fuera grande, podría haber sido pequeño o podría haber sido 2 o 3 veces más grande que Goliat. David tenía algo claro en su corazón: él obedecía sus mandamientos, él estaba con Dios. Entonces, en el capítulo 17, en el versículo 42, vemos algo que es bien interesante. Lo que piensa Goliat cuando ve a David es lo mismo que tal vez le sucedió a Samuel. Estaba pensando en la apariencia. Miren cómo un hombre de Dios y un enemigo del pueblo de Dios pensaron igual en la apariencia física, en la apariencia externa. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, como este jovencito, ¿cómo podrá contra mí? O sea, ¿qué va a hacer contra mí? Y entonces es puesta a prueba la convicción de David. Porque la fe, mis amados hermanos y hermanas, tiene unos niveles que van dando convicción a los hijos de Dios. A veces decimos: yo tengo mucha fe, pero al primer obstáculo, entonces podemos probar que nuestra fe no era tan fuerte como lo pensábamos. Miren el caso de Tomás, el discípulo de Jesucristo. Siempre había estado con él durante 3 años en su ministerio, pero cuando se le dijo que su Señor había resucitado, tal como él mismo se los había dicho a todos, él dijo: ver para creer. Muchas veces nuestra fe es así: hasta que no vemos, no creemos. Qué hermoso ejemplo el que nos da David aquí, porque David muestra su convicción a través de la fe, pero también a través de una acción. Se enfrenta al filisteo. Y entonces dijo David al filisteo, después de que Goliat lo mira y lo desprecia: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me encanta esto. Y miren lo que le continúa diciendo: le profetiza delante con valor, no con altivez, con valor que viene de tener fe en el Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Esta es una fe en un nivel superlativo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Eso es convicción. No había empezado la batalla, y David le está diciendo: no, es que no es por mí, no es por mí. Es por Jehová de los ejércitos. Es por nuestro Dios que tú caerás en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos convenios. Los vivimos. Yo los vivo.
Así que Dios me fortalecerá y me ayudará a seguir adelante. Ya sabemos la historia. David toma su honda, su lanzadera, dicen en algunos países su cauchera, en otros mete una piedra lisa, plana, y la clava en la lanza y la inserta en la cabeza de Goliat. David entonces toma la espada de Goliat y la corta. Corta su, bueno, no corta su espada, no, corta su cabeza. Un joven versus un poderoso. David versus Goliat. Y las personas leen esta historia y se asombran y dicen, wow, poderoso. Pero miren esta historia. ¿Qué tal si les comparto esta historia? David versus Goliat. Un joven versus un poderoso. Nefi versus Labán. Un joven versus un poderoso. Nefi llega a Labán, un poderoso, y tiene que hacer exactamente lo mismo que David. Y le corta la cabeza a Labán. En mucha de la literatura mundial, uno de mis libros favoritos de la mitología griega, la Ilíada, encontramos casos parecidos. Héctor y Aquiles, París y Menelao. La narrativa literaria del pequeño destruyendo al poderoso, como que el ser humano y los hijos de Dios viven alrededor de esta historia. El Señor bendice al débil y lo hace poderoso, hasta que ese poderoso decide vivir en las manos del Señor, guardar su voluntad, seguirá siendo poderoso eternamente. Dios es el que da la victoria, mis amados hermanos y hermanas, porque Él es el poderoso. El poderoso no era David, su poder venía de los convenios y del poder de Dios. Los poderosos no somos nosotros, es el Señor, cuando nos ayuda a prosperar, a salir adelante. Y yo hoy les digo, hermanos y hermanas, como un testimonio personal, no hay Goliat que sea tan grande que alguien que sea digno de sus convenios no pueda destruir, no pueda quitarle la cabeza. El Señor dará su espada, el Señor dará los medios. Y es increíble cómo los que combaten contra Dios y contra su pueblo son muertos con su propia espada. El caso de Labán y el caso de Goliat. Personas que se opusieron a los ungidos del Señor y con sus mismas espadas sus cabezas fueron cortadas. De la misma manera, todo aquel que pugna contra Sión, contra su pueblo, contra los ungidos del Señor, contra los que hacen los convenios, con sus mismas armas caerán, con sus mismas argucias, en sus mismos ardides, ellos caerán en sus propias trampas. Pero si nosotros estamos fundados con el Señor, nosotros tendremos al Señor de nuestro lado. Me encanta un comentario que hace el presidente Hinckley, y tal vez él no lo dice en su comentario, pero yo sí quiero decirlo, mis amados hermanos y hermanas. Cada Goliat tiene su David, y nosotros representamos a David, con poder, viviendo los convenios, y David nos representa a todos nosotros. Quiero compartir esta frase del presidente Hinckley, que está en el manual de Ven, Sígueme, y ustedes también pueden estudiarla como familias ahí. Hay Goliats a nuestro alrededor, gigantes enormes, con la mala intención de destruirnos. No son hombres de 3 metros de altura, sino que son las personas y las instituciones que controlan los atractivos, pero malignos elementos que pueden acometernos, debilitarnos y destruirnos. Mas no debemos temer si tenemos la honda de la verdad en nuestras manos. Qué hermoso es. Tenemos en nuestro poder las piedras de la virtud, el honor y la integridad para usarlas en contra de nuestros enemigos que quieran conquistarnos. Cuando nos desafíen, podemos herirlos en la frente, hablando en lenguaje figurado, claro está. Podemos triunfar sobre ellos, disciplinándonos para evitarlos. Podemos decirles a todos ellos como dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Qué hermosas palabras para llegar al fin, así de nuestra clase. Ahora les hago unas invitaciones, mis amados hermanos, con todo esto. ¿Cómo podemos demostrar? Piensen en familia, reúnanse y compartan esto. ¿Cómo pueden demostrar a Dios que desean seguirle y no parecerse al mundo? Pidiendo otro rey, pidiendo otro gobernante diferente en sus vidas que Él mismo. Compartan también en familia, en su noche de hogar, o en una cena, en un almuerzo, o en un momento especial en familia, cómo Dios los ha librado de las manos de Goliaths personales durante sus vidas, o de Goliaths familiares, ¿por qué no? ¿Cómo Dios ha hecho eso? Compártanlo y fortalezcan su testimonio a través de esas experiencias. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, recuerden, ser como David, siguiendo este ejemplo de valor, de convicción, nos puede ayudar a nosotros a acercarnos a Dios, a tener ese valor que no es altivez, sino que es un valor celestial, que nos acerca a Dios y nos hace un poquito más semejantes a Jesucristo. Les amo mucho. Espero a todos los hermanos de Lima el día de hoy, esta tarde, en el Centro Destaca Mayorazgo para que nos acompañen, pero también a todos ustedes para que vean estas transmisiones en vivo que tendremos el día de hoy aquí en Central del Libro de Mormón, que nos acompañen en estas transmisiones. Es lo que espero, lo que ruego, y ruego que seamos valientes para derrotar esos Goliaths que a veces se colocan enfrente de nosotros y que prueban nuestra fe, pero que con el poder del Señor podemos vencerlos. Lo hago en el nombre de Jesucristo, sí, nuestro Señor, el Dios de Israel, de los escuadrones de Israel. Amén. Chao, chao, hermanos.